Hola Emilia, Hola, buenos días. ¿cómo estás? Muy bien. Ya te veo que estás bien, ¿eh? Sí. Bueno, Emilia, ¿Qué? estamos en vuestro restaurante, el Vista y Fac, Sí. en Moraira, ¿eh? Hemos venido a preparar una paella, porque vosotros hacéis arroces muy buenos, arroces marineros, ¿verdad? Sí, sobre todo marineros. Y también hacéis los alicantinos. Sí, también. Hoy, ¿qué nos vas a preparar? Una paella Pues hoy vamos a preparar una paella de mariscos. de marisco, y es la que hacéis aquí en el Vista y Fac, ¿verdad? Sí, estilo vista y faz. Estilo Vista y Fac. Ujú. Bueno, pues vamos a mirar los ingredientes, ¿te parece? Muy bien. Bueno, aquí tenemos los ingredientes, ¿eh? ¿Esto qué es? Esto es unas gambas, unas colas de gamba Colas de gamba peladas, con sepia. una sepieta, Al lado tenemos unas cigalitas, unas cigalitas. Estos son unas gambas. gambas rojas de aquí, de la... Esto es una gamba roja de aquí de Moraira. Que Bueno, está- de Moraira, de aquí de la comarca. Aquí tenemos también unas almejas de carril, ¿verdad? Sí, Esto también es parte de los ingredientes. sí. Después tenemos aquí cebollita y Y un ajito picado. un ajito picado. Esto es la salmorreta, ¿verdad? Sí. Aquí la salmorreta, ¿cómo la has hecho? Pues le he puesto un poquito de ajo, un poquito de perejil, una cucharadita de ajo, una de perejil, 2 cucharaditas de tomate y una ñora. Y una ñora. Todo esto lo has sofrito, Lo he sofrito y lo he triturado. lo has triturado, y aquí tenemos la salmorreta, ¿eh? Ujú. Después tenemos sal, aceite de oliva virgen, importantísimo, ¿eh? Y por último, El arroz. el arroz. En este caso no es un arroz bomba, es un arroz flor, ¿verdad? Sí, Prefieres hacer los arroces con el arroz tradicional flor, ¿verdad? exactamente. El arroz este chupa más el fumé, los caldos, Sí. ¿verdad? Bueno, pues estos son los ingredientes. Y ahora nos vamos a la paella. ¿Te parece? Vale, pues he hecho el aceite. En primer lugar, echas el aceite. El aceite. Esperamos a que se caliente, Caliente un poquito. un poquito. Y a continuación, ¿qué haces? A continuación, sofrío la cebollita. Sofríes cebollita. Has echado media cebollita, ¿no? Sí, media. Media, no muy grande, pequeña. Media pequeñita. Y el aceite has puesto una taza de Sí, una taza de café más o menos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y a continuación de la cebollita, El ajito, el ajito. Y con eso ya hacemos un pequeño sofrito de como la base. la base de sofrito de cebollita y ajito. Fuego medio, ¿verdad? Sí, fuego medio, para que no se me tocarle, Para que no se queme. para que no se me queme el sofrito. Porque esto se quema enseguida, ¿eh? Bueno, ahora estás apartando un poquito, retirando un poquito la cebollita del ajo, porque ¿qué vas a hacer? Porque voy a marcar un poquito las gambas aquí en la paella, Las gambas las vas a marcar un poquito. para que el sabor de la gamba se le quede aquí al fondo. O sea, en el sofrito que hemos hecho, ¿eh? Ahora le añades la gamba, que es una señora gamba. La marcas y luego ¿qué? La retiras. La retiro. Vale. Para que no se me pase. Y ahora retiras. Y una vez retirado, ya prosigues A con el sofrito con el sofrito. Y el aceite nos queda con el saborcito de la de gamba. la gamba. Ahora echaría la sepia. Sepia.
echar las colas de gamba peladas. Las colas de gamba peladitas. ¿Dónde va con las colas de gamba? Que ya con el aceite, el sofrito de la cebollita, el ajito, la sepia, la gamba, la cola de gamba. Mira qué olor tenemos. Ya me está viniendo. No quiero decirte lo que será luego. Ahora echamos las gambitas y voy a echar las almejas. Ahora echas las almejas. La almeja de carril. Oye, tenéis un producto de mucha calidad, ¿eh? Sí, normalmente usamos buenos productos. Todos de aquí, de la zona. Todo de la zona de aquí de Moraira. Sí, bueno, de Moraira y lo que no hay. Sí, todo lo que es Por el ahí. litoral cercano. Sí, ¿no? de Enia, De de Calpe. A ver, según de dónde. Calpe tenemos un puerto pesquero importantísimo también. Nosotros pescado usamos mucho de Calpe. Todo el pescado de Calpe. De los pescaditos, todo. Ahora entras, le añades ya la salmorreta, Sí. Como 2 cucharaditas. 2 cucharas Bueno, soperas grandes, casi 3, 2,5. 2 y media. Esto es el tomate, Tomate, el ajo, ajo, perejil perejil y ñora. y ñora. Sofrito, hecho la pasta y ahora ya tenemos, digamos, la base, ¿eh? Ya tenemos toda la base de la paella. Después de esto ya tenemos que echar el caldo, el fumé. O sofríes el Lo arroz. sofrío el arroz y después echo el caldo que ya lo tengo aquí caliente. Ahora comienzan a abrirse las almejas. Ahora voy a echar el arroz, Echas el arroz. que ya lo tengo ahí medio de antes. Arroz flor, ¿eh? Nada de arroz bomba. No, La diferencia entre uno y el otro es que el bomba, si se pasa, pues no se pasa tan fácilmente. exactamente. Y aquí hay que ser más veterano, más profesional haciendo arroces, pero el caldo lo chupa mucho mejor ese arroz. Sofreír el arroz es muy típico en Alicante y ayuda también a que no se pase tanto, ¿verdad? Sí, que el arroz quede más entero. Más entero, y a veces también hasta ese puntito que tiene de crujiente, que no es crujiente pero que es como más entero, como tú has dicho, ¿eh? Y ahora ya pues echaríamos el caldo. Y ya a continuación viene el caldo. Me va a salir. El caldo lo tienes aquí al lado. ¿De qué has hecho el caldo? Pues el caldo lo he hecho con un poquito de verdura, Verduras, sí, una zanahoria, Zanahoria. cebolla, cebolla, un poquito de puerro puerro y morralla. y morralla de, o sea, pescado De aquí de la zona de Moraira. de Moraira, Calpe, Sí, Denia, morralla, pescado de roca, me imagino, ¿verdad? exactamente. ¿Le pones también algo de cangrejo o no? No, le pongo una rascaza, cangrejo no le ponemos al caldo. Entonces lo haces Bueno. eso, lo hierves media horita Sí, y luego lo cuelas y ya tenemos, ya tenemos el puré, caldo. ¿eh? Has dicho que le pones también un poco de rasca, de rascaza. rascasa, espina. No, es un pescado de roca que se hace para los caldos. Ah, Que un se llama rascasa, pues fíjate, rascasa. Y ahora ya pues le incorporamos el caldo. Entonces le echas ya, El caldo, que también caldo. lo tenés aquí medido. más o menos es 2 partes y media de caldo por una de arroz, ¿verdad? Sí, yo pondría 3
cacitos de caldo por una parte de arroz. O sea, tú pones 3 partes De por caldo una por una de de arroz. 3 partes de caldo por una parte de arroz. Fuego fuerte, Ahora sí. lo distribuyes un poquito y a que hierva. ¿Cuánto tiempo lo dejas hirviendo? Pues unos 20 minutos. Pero primero hay una parte que supongo que tienes el fuego más fuerte, más Sí, intenso, ahora y luego al lo bajas, principio tiene que tener fuego fuerte ¿no? Al principio fuerte, para que empiece a hervir, que el arroz no se te pase. y una vez hirviendo unos 8 o 10 minutos fuerte, ¿verdad? Y Sí, después ya después- bajas el fuego. Exactamente. Ahora comienza a hervir, Y cuando comienza a hervir, pues le pongo un poquito de colorante. le añades un poquito de colorante, Sí. Un poquito. un poquito, para darle el tono color. ese amarillento, ¿eh? Sí, exactamente. Ahora sí te abren las almejitas. Ya están abiertas. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? Con esto estamos ya casi a punto de los 8 minutos, ¿no? Sí, más o menos. ¿Ahora qué vas a hacer? Ahora voy a ponerle unas cigalitas para que se me vayan cocinando. Ahora añades las cigalas. Sí. Las añadiría, sí. Las cigalas que una vez ya el arroz está en marcha, ya llevamos casi los 8 minutos, pues entonces se le añaden las cigalas. Nos faltarán luego las gambas también, ¿verdad? Sí, la gamba se lo añado cuando el arroz esté un poquito más hecho, porque como ya están marcadas. Bueno, con 4. Muy bien. Buena pinta, buena pinta. Bueno, ahora ya bajas el fuego, ¿verdad? Sí, ya bajo el fuego un poquito y voy a incorporar las gambas. Un poquito. ¿Cuánto dejas pasar que las gambas? Pues en los 5 minutos últimos. Bueno, han pasado esos 5 minutos. Y voy a incorporar las Las gambas que antes habías marcado y retiradas. Y la gamba roja esta que es una maravilla. Y ahora prácticamente después de esto ya queda Ya queda terminar, que termine un par de minutitos y se acabó, ¿no? Se acabó. Bueno, pues aquí la tenemos presentada. 2 minutos más. Y la sacamos a mesa, ¿verdad? Sí, Y allí la vamos a probar. vale. Solo digo que huele de maravilla. Espectacular. Felicidades, Emilia, ¿eh? Muchas gracias. Espero que os guste y que esté todo muy bien. Pues seguro que sí. Ahora la vamos ya a presentar en mesa. Gracias, Emilia. Vale.